Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo de Nuestra Señora del Rosario, y también al Padre Jorge por su invitación y su apoyo, y a todas las personas que hacen posible que yo esté aquí hoy. Y me han invitado como primera reflexión de la tarde un tema sobre de la mano de María hacia la Pascua, y eso vamos a reflexionar en este momento. Voy a comenzar pidiéndole al Señor su palabra desde Epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 5, y dice: si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Palabra de Dios. Pues para nosotros es una experiencia muy importante tener la bendición de vivir otra Semana Santa, y sobre todo de haber vivido toda esta Cuaresma, porque como católicos nuestra vida es un peregrinar con la Iglesia, si es que verdaderamente caminamos con ella y si entendemos lo que nuestra Iglesia nos ofrece, porque realmente caminar con la Iglesia es caminar con Jesús. Y las estaciones litúrgicas como la Cuaresma y ahora la consumación de la Cuaresma, que es la Semana Santa, este Tríduo Pascual que comienza ya mañana, pues es verdaderamente reconocer que nosotros profesamos la fe en una forma real, porque nos sumergimos, entramos en el misterioso camino de la pasión del Señor que ya comienza, y que nuestro corazón se ha preparado, no para ser testigos de la pasión del Señor, sino para caminar con Él, para acompañarlo como la Santísima Virgen lo acompañó. Y precisamente cuando hablamos de caminar de la mano de la Virgen María hacia la Pascua, para poder caminar con ella hacia la Pascua, tenemos que caminar con ella por el Calvario, porque esa Pascua no se da si no caminamos por el Calvario primero. Ustedes saben que precisamente dentro de las herejías que hay en la Iglesia, por ejemplo, de las sectas cristianas, ellos saltan de la última cena a la resurrección, no pasan por el Calvario. Por eso no quieren saber nada de la cruz, no quieren saber nada del sufrimiento, del sacrificio, de nada de eso, porque supuestamente ya Jesús pagó por todos, lo cual es verdad, pero lo que no es verdad es que nosotros
no debemos aceptar el sufrimiento, porque precisamente Jesús, dentro de las enseñanzas que nos ha dado, una de ellas dice: toma tu cruz y sígueme. Él nunca dijo: voy a tomar tu cruz y voy a pagar por ti, tú no te preocupes, tú te vas directo al cielo. Ese no es el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es muy claro, enseñándonos el camino, revelándonos la verdad y prometiéndonos la vida si caminamos ese camino con esa verdad. Pero eso quiere decir que el camino que vamos a caminar es el camino que Jesús caminó. Por eso, imitar a Cristo es comenzar con Él desde que aparece en las bodas de Caná, que es cuando comienza todo este peregrinar de su vida pública hacia su muerte y resurrección, hacia la venida del Espíritu Santo, hacia el comienzo de la iglesia. Y por eso hoy podemos decir que nosotros que estamos en este templo y todos los que escucharán esta reflexión más adelante por internet, sabemos que todas las verdades que se nos han revelado en el Evangelio son para nosotros un mapa, un compás para navegar por estas aguas turbulentas de este mundo. Sabemos que la vida en el mundo material es una vida de batalla espiritual, porque estamos constantemente enfrentados al bien y el mal. Y dentro de nosotros hay una batalla también, porque tenemos que decidir constantemente entre el bien y el mal, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras pasiones, en nuestras ideas, en nuestras inclinaciones, en nuestras debilidades. Todo eso está envuelto en una batalla. Por eso se dice que nosotros nos levantamos todos los días a convertirnos. Y eso debemos tenerlo claro. Yo no estoy convertido, yo me estoy convirtiendo. Y esa conversión es hasta la tumba. Y debemos estar súper vigilantes, porque nadie está seguro de estar firme en los dos pies espiritualmente hablando. Por eso San Pablo advierte: no te creas que estás muy seguro, porque cuando menos piensas te tumba el demonio. Entonces, teniendo en cuenta la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestra naturaleza, eso nos hace humildes, porque entendemos que no somos invencibles, que tenemos una naturaleza frágil, pero que llevamos en nosotros la fortaleza del Espíritu Santo, y que si nosotros le somos fieles a Dios, tenemos una fuerza en nosotros que nos ayuda a desafiar todo lo que nos trata de separar de Dios, comenzando con nuestra propia naturaleza, porque tenemos 3 enemigos, como nos enseña el catecismo: el mundo, el demonio y la carne. Y la carne, que es nuestra naturaleza humana, es también un enemigo nuestro si nosotros no le ponemos riendas, porque sabemos que la carne es muy pronta a pecar, muy pronta a caer en toda clase de pecados capitales como la pereza y muchos otros que evitan que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para vivir en la voluntad de Dios. Y por eso la Virgen María se convierte en esa compañía celestial, esa maternidad celestial, que no solamente es la ternura de Dios entre nosotros, que nos dio esa madre, sino que también es maestra de Jesús. La escuela de María es una escuela intachable, porque la Virgen nos dio el testimonio más concreto de lo que un ser humano debe ser con relación a Jesucristo, con relación a vivir en este mundo de acuerdo a la ley de Dios, con relación a la naturaleza
de las virtudes que están en Dios, porque en ella encontramos la obediencia incoluble, la humildad, el espíritu de servicio, la capacidad de asumir el dolor, el sufrimiento, las pruebas, los trabajos, las dificultades, sin protestar, sino con un conocimiento interno profundo y amoroso por Dios, que dice: así tiene que ser, porque así lo quiere Dios. Y esto precisamente es la forma de que entendemos cómo caminar de la mano de María hacia la Pascua. Pero sabemos que esa Pascua tenemos que construirla para poder llegar a encontrar al resucitado. Primero tenemos que encontrar al crucificado. Y San Pablo dice: nosotros predicamos un Cristo crucificado. Y no es porque no entendamos la resurrección, sino porque primero tenemos que pasar por el Calvario y la crucifixión antes de que esperemos resucitar con el Señor. Todos sabemos que por el bautismo hemos sido crucificados con el Señor, hemos muerto con Él a este mundo y esperamos por sus promesas a ser resucitados al final por el mismo Dios que lo resucitó a Él. Eso es lo que sabemos, eso es lo que profesamos como nuestra fe. Y es muy lindo tener claro que nosotros somos parte de este milagro, el milagro de Cristo en nuestra vida. Y precisamente la Virgen María es la embajadora del cielo más frecuente en la tierra. Ustedes saben que tenemos innumerables apariciones de la Virgen y todas nos recuerdan obedecerle a Jesús, imitar a Jesús, ser hijos de Dios, no caer en las tentaciones de este mundo, en las seducciones de este mundo, estar pendientes, alertas, vigilantes sobre las acechanzas del diablo y cuidarnos de nosotros mismos. Por eso la escuela de María, que es la escuela del amor de Dios, que a pesar de ser un ser humano, fue escogida en una forma extraordinaria para ser el ser humano que aparece entre nosotros sin mancha, sin pecado, para que sea la nueva Eva de la nueva creación en Jesucristo, para que al mismo tiempo sea esposa del Espíritu Santo, para que al mismo tiempo sea madre de Jesucristo, para que al mismo tiempo sea madre de la Iglesia, para que al mismo tiempo sea reina de toda la creación y de todas las criaturas. Si entendemos todos estos adjetivos que Dios le ha dado, porque esto es voluntad de Dios, todo lo que yo he dicho de ella, entonces conocemos su reinado, pero sin olvidarnos de que María no tiene naturaleza divina, la tiene humana y siempre será una criatura humana. Sin embargo, Dios ha creado grandes profetas como Moisés, como Juan Bautista, que mismo Jesús dijo: no ha habido un profeta más grande ni habrá nacido de hombre como Juan Bautista. Y ha creado los patriarcas, Abraham, seres inmensos que son parte de nuestra historia sagrada. O sea que Dios escoge criaturas para misiones particulares, especiales, grandes, pero no hace que esas personas sean diferentes a ninguno de nosotros, son diferentes solo en su ministerio. Con la Virgen María lo que encontramos es que ella, sin mancha, hace que sea muy diferente a nosotros porque no tiene pecado, lo cual hace que ella sea para nosotros la marca que Dios deja en el ser humano de lo que es el don de la redención en Jesucristo, la nueva creación,
porque todos llegaremos de regreso al paraíso que perdimos y también estaremos un día en el paraíso como María con nuestro cuerpo material inmortal, así como está ella hoy. Ustedes saben que ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma, así como fue llevado Elías, Enoc, y sabemos que en la transfiguración aparecen Moisés y Elías, y parece ser que Jesús nos está mostrando que Moisés también fue llevado en su cuerpo, porque en la carta de San Judas aparece una batalla entre San Miguel Arcángel y el diablo, que se estaban peleando por el cuerpo de Moisés, porque el diablo se quería robar el cuerpo de Moisés para que los hebreos que todavía cruzaban el desierto, el desierto, lo adoraran como a un dios, porque el diablo sabía que esos hebreos todavía estaban contaminados con la idolatría de los egipcios. Sin embargo, San Judas nos explica que San Miguel lo derrota y se lleva a Moisés. Así de que Moisés aparece también llevado de cuerpo al cielo. Entonces, cada uno de nosotros tiene ese destino en Dios, esas promesas. Primero, entraremos con nuestra alma en espíritu, pero después, en el juicio final, se nos dará nuestro cuerpo material inmortal, que es lo que originalmente tenía el hombre en el paraíso. La Virgen María representa esas promesas, porque ella ya tiene todo eso, porque ella nació limpia, porque tenía que ser así, porque iba a ser la madre de nuestro Salvador. Además que este misterio de quién es María lo encontramos en las bodas de Caná. Ustedes saben que en las bodas de Caná ocurre el primer milagro de la vida pública de Jesús, pero también ocurre algo extraordinario, y es la misteriosa conversación entre María y Jesús. Ustedes leen eso con cuidado y se dan cuenta que esa conversación entre María y Jesús no es coherente a la razón humana, es una conversación sobrenatural. Primero, Jesús era invitado a la boda junto con María y sus apóstoles, pero él no estaba encargado de la boda, él no tenía nada que ver con el vino. Sin embargo, la Virgen le viene a anunciar que se acabó el vino, y el Señor le responde: ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Esa respuesta no tiene nada que ver con la pregunta que le hizo o con la afirmación. Entonces la Virgen, la respuesta que da a eso es mirar a los pajes y decirles: hagan lo que Él les diga. Pero Él ya había dicho que no era su tiempo todavía, o sea que es incoherente lo que María dice. Pero más incoherente todavía es lo que Jesús hace. Los manda a llenar las tinajas de agua y luego convierte esa agua en vino. Si ustedes observan bien, esa conversación no es natural, es totalmente sobrenatural. Y nos damos cuenta que Jesús y María viven en otro nivel espiritual y hablan otro lenguaje. Sin embargo, nosotros entendemos lo que terminan haciendo, pero por la conversación que tienen, nosotros no racionalizamos las palabras que usan. Pero sin embargo, nos da a entender que tanto María como Jesús están viviendo ya en una obra redentora, que es obra de un espíritu que camina con ellos, el Espíritu Santo, que es el esposo de María. Ustedes se pueden imaginar el misterio que hay tan grande, que al mismo tiempo que es madre de él, es esposa del Espíritu Santo, pero también es esposa de San José. Y no es que se haya casado dos veces. Lo que sucede es que hay una obra espiritual en María.
que el arcángel San Gabriel le tuvo que revelar a San José, para que San José aceptara que María estaba esperando un hijo de un espíritu. Ustedes saben lo difícil que sería eso para un hombre común. Hasta San José, que era un hombre creado por Dios para ser el padre putativo de Jesús, se iba a ir en silencio. Sin embargo, estaba escrito, y además San José había nacido para ser ese padre, y por eso el ángel lo convence y San José obedece. Entonces aparecen todas estas dimensiones en la vida de María: el Espíritu Santo como esposo, quien engendra a Jesús en el vientre de ella; San José como un guardián de ese hogar de Nazaret, guardián del Mesías, guardián de María también. Y esa vida misteriosa que nosotros humanamente no podemos entender. ¿Cómo vamos a entender racionalmente ese hogar, ese matrimonio, ese tipo de relación de María y José, ese hijo que es engendrado por un espíritu no creado? Por eso, cuando hablamos de la Virgen María, que a pesar de ser una criatura humana como nosotros, nunca podemos olvidarnos quién es. Es un ser humano creado extraordinariamente en una forma que llega a redimir la humanidad. Ustedes saben que toda la mariología que hay, los tratados de la vida de María y de quién es María en la Iglesia y en la teología de la Iglesia, muestran que el fiat de María, que es el sí que le dio María al arcángel cuando le anunció la encarnación del Mesías en su vientre, ha transformado toda la creación y todas las criaturas. La creación y las criaturas nunca volvieron a ser los mismos desde que el arcángel anunció la encarnación de Jesús. Todo cambió. Ahora, con los ojos humanos no vamos a ver ese cambio hasta que Jesús regrese, pero ese cambio ya se dio, que es nada menos que la derrota de la muerte que se cumple en la cruz con la sangre del Señor, pero también el caminar hacia ese Gólgota, que es el camino que marca Jesús a la humanidad para que aprenda a ser obediente y rescate lo que se perdió con el pecado original, que fue la desobediencia. Porque precisamente si miramos bien por qué estamos acá sentenciados a muerte, nos damos cuenta que Adán y Eva cayeron en la trampa del diablo cuando les dijo que serían como Dios si comían de esa fruta. Entonces, si contemplamos de qué estamos hechos nosotros como seres humanos y qué ha hecho Jesús con nosotros, entonces entendemos la transformación extraordinaria que hemos recibido, pero también la responsabilidad de llevar ese misterio hasta el final, porque si no nos cuidamos, perdemos esa gracia y esa unción. Por eso se dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Cada uno de nosotros tiene que caminar cada día hasta la tumba, peleando la fidelidad con Dios. Miren ustedes que la Virgen María y San José tuvieron que vivir su humanidad, hasta el punto que cuando estaban en Belén, acababan de llegar de Nazaret, de semejante viaje, y estaban buscando albergue. Dios sabía que el niño iba a nacer en el pesebre, en la pesebrera, no en ninguna casa de Belén. La voluntad de Dios es que el niño iba a nacer en esa pesebrera. Estaba escrito así, por los profetas de antaño habían anunciado cómo iban a nacer. Así de que por mucho que tocaron por las puertas de ese pueblo, nadie les iba a dar albergue,
porque la voluntad de Dios era otra. Sin embargo, Dios permitió que María y José vivieran su realidad humana. ¿Y cuál era la realidad humana? El sentido común humano, que era esa madre embarazada en su último momento del embarazo, buscando albergue para que ese niño naciera en un lugar digno, en un lugar caliente, porque era invierno y todo lo que una madre buscaría. Pero no era la voluntad de Dios eso. Pero dense en cuenta que Dios no interfiere en los impulsos y naturaleza humana de María y José. Porque no es que, como María fue creada para ser la madre del Redentor, sin mancha, María fue portadora o es portadora de todas las gracias. Eso no quiere decir que María llegó a Belén y decía: ay, yo sé que vamos a tocar todas estas puertas, no nos va a dar albergue, porque Dios quiere que nazca en una pesebrera. No, ella no estaba pensando eso. La Virgen María se fue despertando a cada paso del misterio, del camino del Mesías. Lo vivía cada paso, no sabiendo que aquí sucedía esto y allá sucedía aquello. No. Sin embargo, estaba preparada para cada paso. O sea que ella tenía la capacidad humana y espiritual de afrontar y asumir todos los pasos de ese caminar con el Mesías y con San José. Y ustedes saben que el camino de María en ese tiempo de la vida pública de Jesús y los 30 años que vivió en silencio con él en Nazaret, no fue fácil. Ya podemos imaginarnos lo que es caminar con Dios en una encarnación donde Dios se ha hecho inferior a los ángeles temporalmente y asumió todas nuestras carencias y limitaciones. Por eso tenía hambre, sed, sueño, por eso le dolían las cosas mucho más, porque le dolían humanamente, porque se había hecho perfectamente humano. Así de que la Virgen tuvo que vivir con un Dios humanado y tenía la divinidad y la humanidad en su casa, en sus brazos, todo el tiempo. Y cuando ya llega la hora y Jesús aparece revelándose como el Mesías ante los hombres, para María esto es algo extraordinariamente difícil, porque se viene encima toda una fuerza maligna que quiere parar ese Mesías y sabe que no puede, pero lo va a intentar, porque el diablo es 100% malo y siempre va a tratar de hacer el mal, siempre, sin importar, porque el diablo no busca ni ganar, sino que el diablo busca dañar, pervertir, destruir, asustar, terrorizar. Eso es lo que Satanás hace, y por eso el enemigo del alma es tan peligroso, porque el enemigo del alma ya perdió todo, no tiene nada que perder. Entonces, ¿qué busca? Destruir, corromper, hacer daño, es lo que busca. Es un enemigo terrible. Y entonces la Virgen tiene que asumir semejante batalla contra semejante enemigo. Ustedes se dan cuenta, nosotros como simples mortales, que no estamos sin mancha como ella, somos atacados por el mal. Y cuando nosotros participamos en la iglesia en una forma más íntima, con la cruz, como son todos los ministerios de la iglesia, el sacerdocio, cualquier nivel y jerarquía de la iglesia, el demonio trata de destruir a cada persona que tiene una responsabilidad cristiana en cualquier nivel. El matrimonio trata de dañar ese sacramento, los consagrados en todos los niveles, el fiel común, sencillo, que es sacramental, de oración, de obras de misericordia, es atacado por el demonio, porque no quiere que haga el bien, que sea bueno, no quiere, eso le molesta la luz, le molesta el bien, le molesta el amor de Dios, y todo esto cae encima
de la Virgen María y San José. Y vemos que para la Pascua del Señor ya no estaba San José. San José muere antes de la vida pública de Jesús. No sabemos cuándo, pero hay algo muy importante de entender. Durante la vida pública vemos cómo Dios hizo todo perfecto. San José no podía estar con Jesús durante la vida pública, porque Jesús todo lo dirigía hacia el Padre. Si San José hubiese estado al lado de él, todo el mundo diría, ¿y este qué? ¿Acaso ese no es su padre? Ustedes se acuerdan que en Nazaret era el único lugar donde todos sabían que Jesús era el hijo del carpintero, sobre todo su familia. Y cuando él aparece en el templo en Nazaret, hablando del Padre, todo el mundo decía, ¿pero acaso no es ese el hijo del carpintero? ¿De qué está hablando? ¿Cuál Padre? Entonces nos damos cuenta por qué San José se fue antes de la vida pública de Jesús. Todo esto es un plan de Dios. Y ahí miramos a María, que conoce todo esto, que llega sola con Jesús al principio de la batalla más extraordinaria que se haya dado en la tierra contra el demonio, que es la batalla de la vida pública del Señor. Eso fue aterrador para los demonios, que Jesús estuviera sanando gente, predicando, ofreciendo la vida eterna, anunciando que iba a abrir las puertas del cielo otra vez, que el demonio las hizo cerrar, porque ustedes saben que fue el demonio el que causó la caída del hombre y el que causó que el cielo se cerrara y que no pudiéramos entrar. Y Jesús viene a abrirlo. El demonio estaba enloquecido. Desen cuenta que le aparece en el desierto y lo tienta 3 veces. Y sabemos que el demonio sabía que Jesús era Dios. Y eso no evitó que él lo tentara, para que nos demos cuenta lo malo que es el diablo. Porque el demonio sabía que Dios todo lo hace perfecto. Y sabía que Dios se había hecho perfectamente hombre. Lo que quiere decir que se hizo perfectamente imperfecto. Y por eso cuando tuvo sed y hambre, al final del ayuno de 40 días, le cayó. Ah, ¿tienes hambre? Pues haz que esas piedras se conviertan en pan. Primera tentación. ¿Por qué? Porque se estaba burlando de él. A ver si era capaz de mantener la obediencia a una naturaleza débil, inferior al mismo demonio, que era un ángel caído. Y sin embargo, él pierde siempre, pero no le importa. Y Jesús nos enseña quién es Satanás en esas 3 tentaciones. Desen cuenta que él le ofrece todos los reinos del mundo y le dice a Jesús que es Dios mismo. Todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Jesús sabe que así es, porque él mismo nos confirma después que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, ese caminar de esa batalla espiritual en la que comienza Jesús con la vida pública y que termina en la cruz, es precisamente lo que estamos viviendo en este momento nosotros que nos encontramos en este templo y toda la iglesia en el mundo entero que ha caminado esta Cuaresma y que se prepara para entrar en este triduo que nos llevará a la Pascua. Y precisamente estamos hablando de caminar de la mano de María hacia la Pascua. Eso quiere decir, tenemos que caminar con lo que ella ha caminado. ¿Y con qué ha caminado María? Con una tremenda batalla espiritual. Ustedes saben que a la Virgen le tocó presenciar todo lo que pasó, la traición de Judas, el juicio ante Pilatos,
todos los horrores que sucedieron. La misma gente que recibió a Jesús el domingo de Ramos, esa misma gente lo apedreó por el Calvario, porque consideraron que los había traicionado, porque ellos creían que Jesús había entrado a Jerusalén para tumbar a los romanos, porque era gente que no tenía conocimiento espiritual y no veían más allá de su nariz, no tenían absolutamente ninguna perspectiva del lenguaje de Jesús. Todo lo que había anunciado Jesús sobre la vida eterna, nadie lo oyó. Hasta los apóstoles estaban ignorantes de lo que Jesús les había dicho, de que Él tenía que morir y que resucitaría. Ni ellos habían entendido, porque miren cómo se asustaron cuando arrestaron a Jesús. Todos corrieron, huyeron y abandonaron al Señor. Solo quedó San Juan con las mujeres de Jerusalén y la Virgen. Entonces, este caminar hacia la Pascua con María, para nosotros, es una invitación no a huirle al Señor, que sería huirle a la cruz que tenemos que llevar con Él, que es huirle al sufrimiento, a las pruebas, a las dificultades de este mundo. Eso es huirle al Señor, porque ¿a qué le huyeron los apóstoles cuando arrestaron a Jesús? ¿A qué? Le huyeron al miedo a la muerte, al miedo que a ellos también los encarcelaran, los mataran. Ellos sabían que los romanos, por orden de los judíos, iban a terminar matando al Señor, y si ellos los arrestaban, también los iban a matar. Entonces ellos se fueron a salvar sus vidas, a eso se fueron. Y hoy, para cada uno de nosotros, es muy importante entender la lección, la escuela de María, que nos enseña que nosotros no podemos abandonar a Jesús, porque nosotros fuimos escogidos con nombre propio, separados, predestinados para ser hijos de la Iglesia, para ser católicos, para ser instrumentos eucarísticos de reparación. Y debemos ser fieles a ese llamado y ser valientes de que nuestra vida sea una vida cristiana 24 horas al día, que nos atrevamos a vivir para el Señor en todo momento, bajo toda circunstancia, que es llevar nuestra cruz de verdad y nunca correrle a nada, nunca huirle a las pruebas, al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la traición, a la escasez, al hambre, a nada, nunca huirle a nada. Aprender a asumir las pruebas de esta vida con el amor de Dios, entendiendo que así tiene que ser. Muchas veces las dificultades que vivimos en esta vida son consecuencia de nuestras malas decisiones y del pecado. San Pedro explica muy bien en una de sus cartas que esto no es la voluntad de Dios, que vivamos ese tipo de consecuencias, pero sí es la voluntad de Dios que nosotros nos santifiquemos en esta vida, y muchas veces Dios permite que nosotros seamos probados por el mismo Satanás para que nos purifiquemos, y esas no serían consecuencias de nuestros pecados, sino voluntad de Dios que nos moldea, nos corrige, nos purifica, endereza nuestro camino, y todo esto es lo que tenemos que asumir en la voluntad de Dios. Lo vemos en Getsemaní, que será la meditación profunda de mañana, cuando Jesús, el ángel le trae esa copa y él no la quiere tomar. Sin embargo, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? No es acerca de lo que yo quiero, sino acerca de lo que Dios quiere. Y por eso dice: aparta de mí esa copa, Señor, oh Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y sabemos que Él terminó tomándosela. Y esa copa tan triste que le hizo sudar sangre era nada menos que todas las almas que se iban a condenar antes de que Él regresara. Y eso es un dolor por encima de los dolores, porque Jesús es amor y Él ama a todas las almas. El alma ama a todas las criaturas que Él ha creado y por eso tanto dolor. Y hoy debemos entender un misterio, y es que, como dice San Pablo dice: en mí se terminan de completar los sufrimientos que faltan por completarse en el cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia. Eso quiere decir que en cada uno de nosotros se termina de completar todo el sufrimiento que falta completarse antes de que Jesús regrese. Eso quiere decir que somos almas reparadoras, que cada uno de nosotros es llamado a vivir como una célula viva del templo del Señor, de este cuerpo místico que es la Iglesia, sin rechazar el dolor, asumiendo las pruebas para que seamos fuerza en este edificio espiritual de nuestra Iglesia, de nuestra fe, porque así Jesús puede salvar muchas almas con nuestra vida. Así nos hacemos instrumentos útiles para la salvación de las almas, y para eso Dios nos llamó a ser católicos. Y ustedes saben que el diablo quiere que nosotros nos acomodemos muy bien simplemente en la religión y que no nos demos cuenta que nosotros somos unos instrumentos muy importantes para la salvación de las almas. Mucha gente dirá: pero mi vida es muy insignificante, ¿qué voy a hacer yo para ayudarle al Señor a salvar almas? No, nuestra sangre es importante. Cada gota de la sangre es una sangre cristiana que tiene el Espíritu de Dios. Además, cada vez que comulgamos en gracia de Dios, el Señor rescata almas de la perdición eterna. Nosotros somos personas muy importantes si somos fieles a Dios. Tenemos que acordarnos de eso. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 26, peligro de apostasía. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que les santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Traed a la memoria los primeros días en que, después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciendo solidarios de los que así eran tratados, pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Palabra de Dios.
Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, porque es santo y misericordioso, y porque Él nos reunió para hablarle a nuestros corazones. Amén. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu